Sí, men. Bueno, aquí retomando esto. Entonces, si yo quiero convertir este L en dominio de la frecuencia o números complejos, esto queda como J omega L1 acá y este queda como J omega L2. Ahora, como esta L es de autoinducción mutua, o sea, autoinducción en cuanto a campo magnético, ¿sí? Porque si uno corta aquí el voltaje, el campo que está aquí almacenado en esta bobina hace que se siga circulando una pequeña corriente durante un corto instante de tiempo, ¿sí? Entonces, ella se autoinduce un voltaje en sus extremos, ¿sí? Eso pasa con una bobina solita. Aquí también, y esa L es una L de proporcionalidad de cuánto se induce esa bobina. Ahora, esta M que acopla las dos, y vemos que las ecuaciones para autoinducción como inductancia mutua son iguales, a excepción de la L y la M. Las unidades de esto, pues, son henrios y aquí también son henrios, ¿sí? Porque es de acoplamiento magnético ambas ecuaciones. Entonces, esta M, si la convertimos al dominio de la frecuencia, así como la L se convirtió en J omega L, esta M se convierte en J omega M. ¿Listo? J omega L1, J omega L2 y J omega M. El voltaje aquí se va a llamar B1, pero fasor, y B2, fasor. Aquí la corriente va a ser I1, fasor, y aquí la corriente va a ser I2, fasor. ¿Listo? Entonces, esto es convertido al dominio de la frecuencia de todo el circuito, ¿sí? Sí, señor. Ahora, si yo hago una trayectoria acá a este ladito, una trayectoria, entonces voy a hacer mi trayectoria acá, ¿sí? Al igual que mi trayectoria aquí, coincide con la corriente de arriba. Entonces voy a hallar mis ecuaciones acá, por leyes de Kirchhoff de tensiones. Entonces, ¿cómo me va a quedar esa ecuación? Entonces, miremos la ecuación ahí, ¿cómo nos va a quedar? Entonces, la primera ecuación, ¿cómo va a ser? Me va a quedar, aquí vemos que aquí este voltaje está como mal, es que le miramos a ver arriba cómo está. Sí, sí está planteado, ¿no? Bueno. Entonces, este voltaje entraríamos por más, ¿no? Sería, ¿qué? Más B1. ¿Listo? ¿Qué otro elemento de aquí? No hay más, no hay más. Esta bobina, ¿cuánto vale? J omega L1. ¿Qué corriente circula por ella? I1. Entonces, voltaje aquí sería más J omega L1 por I1. ¿Listo? Y ahí terminarían los elementos, pero falta el voltaje que produce esta corriente por el acoplamiento que hay aquí. Entonces, ese voltaje va a ser igual a ¿qué? Entonces, ¿cómo va a ser? Más o menos. Miremos acá esta corriente. Bueno, faltaron los puntos acá. ¿Dónde están los puntos? Están arriba. Sí, puntos están arriba. Entonces, coloquémosle los puntos arriba. Listo, ahí están los puntos. Entonces, miremos que esta corriente entra por no punto. Si sale por punto es porque entró por no punto. Entonces, el más está aquí en no punto. ¿Listo? Entonces, aquí habría un más. Aquí habría un más. Y aquí habría un menos. ¿Listo? Entonces, eso quiere decir que cuando yo pase con esa trayectoria voy a tomar ese voltaje por ¿dónde? Por menos. O sea, menos sería menos. Sería menos el voltaje provocado por esta corriente que sería J omega M y 2. ¿Sí? J omega M y 2 y eso sería igual a 0.
¿Sí? Entonces, eso sería para la primera ecuación. ¿Sí? Entonces, J omega M por la corriente que provoca ese voltaje acá. ¿Listo? Y ahí saldría la primera ecuación que estaría acá. Al despejar B1 de acá, ¿qué quedaría? Quedaría B1 y esto pasa al otro lado como negativo y esto queda positivo, que es lo que está acá. Miren. ¿Sí? Pasa negativo acá y este pasa positivo acá. Y para esta malla sería entonces de manera similar. ¿Cómo sería ahí? Sería corriente aquí entra, mire la viene aquí tan, o sea que este voltaje sobre esta bobina, veámosla como bobina inicialmente, corriente entra por acá, entonces yo como trayectoria igual que la corriente, entonces sería más J omega L2 por I2, más J omega L2 por I2, ¿sí? ¿Está? Más B2, bueno, esto es fasor, y ya, eso sería esta malla de acá, pero falta el voltaje que produce esta corriente I1 sobre esta bobina de acá, o sobre esta malla de acá. Esa corriente entra por punto, produce un más en punto acá, ¿sí? Sería un más aquí arriba. Y un menos abajo, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando yo pase con mi trayectoria nuevamente acá para mirar ese voltaje lo estaría tomando por menos. O sea, menos, ¿quién? J omega M, que es el acoplamiento, por I1, que es la corriente del otro lado que provoca el voltaje en la segunda bobina. Eso es igual a Z. De esa manera, ya se vaya a la segunda ecuación, que es esta. Al despejar B2 de acá, pasa todo al otro lado, entonces este sería negativo, J omega L2 y 2 negativo, que es lo que está acá. Y esta parte que está negativa, este lado pasa a otro lado positiva, que sería J omega M1, que sería esta parte. Y esa sería la ecuación que sale de aquí. ¿Listo? Entonces, esta sale acá y esta sale acá. ¿Listo? El proceso de cómo sacan la ecuación ya en el dominio de la frecuencia. Bien, eso es en cuanto a cómo se sacan las ecuaciones cuando se tiene en cuenta tanto la autoinducción como la inductancia mutua entre las dos bobinas. Aquí hay un ejemplo. Ya miremos, eso sería, muchachos, básicamente lo que corresponde a convención del punto o capítulo 4 del curso. Esa sería la teoría. Vamos a ver ya unos ejemplos para ya afianzar esta teoría. Entonces, tenemos este circuito. Ya le meten resistencias, miren, ya tiene resistencias. Su fuente, un henry de 100 henries, un acoplamiento M que vale 9 henries, punto y punto arriba. ¿Y qué me van a pedir? Determinar la proporción existente entre la tensión de salida en este resistor y la tensión de la fuente. O sea, ¿qué proporción hay entre esto y esto? ¿Qué es proporción? Es BO sobre BI. Eso es una proporción. Entonces hay que hallar B2, que es BO, y pues obviamente esto lo podemos convertir a fasor, y luego dividirlos para hallar la proporción que hay entre los dos. ¿Listo? Entonces, ¿qué se hace ahí? Miren, lo convierten al dominio de la frecuencia. Este un henrio, queda como, perdón, un ohmio queda como un ohmio. 9 henrios es J omega L, donde omega, la única fuente en el circuito es esta, y omega vale 10. W vale 10. Entonces, JW, que es 10, por 9 da 10 por 9, 90. En este caso, J, 10 por 1 da J10. Y
J 10 por 100 da J 1000. Todo esto en ohmios. Esto sigue en ohmios, sigue igual. Y esta fuente la cambiamos por 10 con ángulo 0. Como está acá porque esta no tiene espacio. Y ese sería el circuito. Plantean dos trayectorias. Trayectoria 1, trayectoria 2. Con corrientes I1 y I2. Análisis por mallas. Y empiezan a hacer su análisis por mallas. ¿Sí? ¿Cómo es eso entonces? Primera malla, sale esto. Pues miremos a ver si eso es cierto. ¿Cómo así? Cortemos la fotico del circuito. Bien. Entonces, ¿de dónde sale esta ecuación? Entonces, miremos a ver. Esta se supone que es de la malla 1 porque tiene la fuente aquí. ¿Sí? Entonces, miremos. Sería menos 10. ¿Sí? Menos 10 con ángulo 0. Escribámoslo ahí. Escribámoslo ahí abajito. Sería menos 10. Ángulo 0, pues, escribámoslo. Igual no pasa nada. Más 1 por I1. Siguiente, más, estamos a ver primero la malla normal como si fuese un inductor y una resistencia. Más J10 por I1. Listo. Ahí sería la primera parte, que sería un circuito normal acá, pero ahora hay que ver el acoplamiento que es de J90, donde la corriente de la otra bobina, a través de la otra, produce un voltaje en esta bobina que se debe sumar a esta trayectoria. Entonces, ¿por dónde entra esta corriente? Hay que mirar primero por dónde entra la corriente. Entra por no punto. ¿Sí? Como entra por no punto, el más en este lado estará en punto. ¿Cierto? El menos estaría en no punto. Entonces, al ver eso, esta entra por no punto, provoca un más en no punto de esta, y el voltaje sería igual al acoplamiento por la corriente de la otra bobina. Entonces, miremos por dónde toma esta malla ese voltaje. Entraría por más, o sea, aquí iría sumándose, más J90 por la corriente de la otra bobina, que es la que provoca ese voltaje en la primera bobina. O sea, I2, y esto sería igual a 0. Si yo despejo de acá y agrupo términos, y unos con I1 y 2 con I2, y paso los números, los despejo, los dejo a un lado, entonces, ¿qué nos quedaría? Quedaría I1 hay estos dos factores, estos dos sumandos que serían 1 más J10 factor de 1. O sea, 1 más J10 factor de y 1 más J90 y 2 igual a 10 con ángulo 0 que pasa positivo al otro lado. Es decir que esta ecuación es la que está acá. Y ahí sale la primera ecuación. ¿Listo? Esta es la misma ecuación que está acá. La segunda ecuación, ¿de dónde sale?
La segunda ecuación pues sale de la otra malla. ¿Cómo así? ¿Cómo así que sale de la otra malla? Pues miremos. Entonces sería malla normal, miremos la normal, hasta el momento no miremos lo del acoplamiento. Entonces la corriente viene acá, entonces sería I2, sería J1000 por I2 positivo, más B2, o sea, más 400 I2, y ya. Pero hay un voltaje que se induce aquí debido a la corriente del otro lado. Esa corriente del otro lado entra ¿por dónde? Por punto. O sea que provoca un más en dónde? En punto. Y menos en no punto. Entonces mi malla, esta mallita entraría por el negativo de ese voltaje. O sea, menos. Sería menos el acoplamiento J90 por la corriente del otro lado que se llama I1 y eso es igual a 0. De esa manera ya puedo despejar la ecuación, organizarla y me quedaría J1000 por I2, quedaría 400 más J1000, perdón, escribámoslo aquí, menos J91 más 400 más J1000 por I2 igual a 0. Y es así como sale la segunda ecuación. ¿Sí? Pues aquí colocamos los I1 de primeras, por eso queda negativo, pero aquí está al contrario, ¿no? Pero es la misma ecuación. De esa manera sale nuestra segunda ecuación. Y ya pues dos ecuaciones, dos incógnitas, ustedes ya conocen la historia. ¿Sí? Sustitución, Kramer, bueno, lo que sea, ¿sí? Ustedes saben ahí. Y hayan ya I1 y hayan I2. Y ya cuando tengan I1 y I2, mira aquí ya dan la I2 y dan la... Ya con la I2, mire, porque solo necesitamos I2, ¿no? Porque nos están pidiendo la relación de B2 sobre BI. O sea, BO sobre BI. Entonces, es hallar B2. Para hallar B2 solo necesito I2. Pues hallo I2 nada más, así como lo muestran acá. Y con I2, a multiplicar I2 por la impedancia, por la resistencia, me queda 400 por la corriente que se halló acá. Eso es B2. Y eso dividido en el voltaje de entrada, que es 10 con ángulo 0, me da un valor. Esa relación es la adición de estos dos factores que me da 6.88. ¿Eso qué quiere decir? ¿Sí? Que hay un desfase entre la entrada y la salida. ¿De cuánto es el desfase? De 16.7 grados. ¿Sí? ¿Quién está adelantado? ¿Quién está atrasado? ¿Sí? Adelantado está el de la entrada, atrasado está el de la salida. Tiene un desfase, un retardo de 16 grados, casi 17. Y la salida está amplificada 6.88 veces con respecto a la entrada porque está viendo la salida sobre la entrada. Y miremos que eso da un factor pues, mayor que 1. ¿Sí? O sea, casi 7 veces. O sea, que si en la entrada colocamos 1 voltio, en la salida van a salir 7 voltios. ¿Sí? Sí, señor. Viendo ahí. O sea, que esto es como un transformador. Entonces, esto ya es la base teórica de transformadores o de máquinas eléctricas, que es lo que ustedes entran a ver en el otro semestre. Entonces, un transformador básicamente, ingreso 1 voltio, salen 7 voltios. Desfasados, claro. ¿Cuánto? 16.7 grados. ¿Listo? Este es básicamente un ejercicio de este estilo con acoplamiento magnético. O sea, yo creo que ahí más claro no puede ser ahí ya. ¿Sí? Aquí hay otro ejemplo. Es muy similar. Y colocamos punto 2, taller 4. Aquí hay otro ejemplo. Miren, me lo dan el dominio del tiempo. Dice escribir conjunto completo de ecuaciones del circuito de la figura. Conjunto completo de ecuaciones, no me están pidiendo solución, solo las ecuaciones de malla. Entonces tendríamos
Malla 1, malla 2 y malla 3, todos están en el tiempo, lo paso al dominio de la frecuencia. Como no me dan la fuente, entonces dejo la frecuencia indicada como omega. Omega o W. ¿Listo? Entonces, ahí se ve la transformación. Esto pasa como B1 fasor. Aquí está en negrilla, pero pues sería su sombrerito acá. 5 es 5. Este inductor de 7 es J omega 7. Esto queda 1 sobre J omega C, que es lo que está acá. Omega C vale 1, pues queda 1 sobre JW. Este es lo mismo, J omega L, J6W. 3 es 3 y el acoplamiento que está entre los dos, están acoplados, están muy cerca, eso quiere decir ese acoplamiento. Y ese acoplamiento vale 2, o sea, JW2, como está acá. Y ya, pues hallo las mallas, tal. ¿Sí? Y aquí estarían las mallitas, entonces insertemos el circuito. Listo, pues entonces, primera ecuación, acá, ¿sí? Entonces, ahí tendríamos, entonces empezaríamos con Menos el voltaje. menos este voltaje más 5 y 1, ¿sí? Que eso es esto acá, menos este voltaje viene acá, pero bueno, lo dejamos de una vez al otro lado, ahí está ya despejado. Tenemos esta parte de acá que es lo interesante, entonces más 5 y 1 más J omega y 1, J omega y 1 acá se terminó. Menos J omega y J omega 7 y 1. Y este I2 viene del acoplamiento magnético que hay entre los dos. Bueno, perdón, no viene de ese acoplamiento. Esto viene de, perdón, de la malla que comparte normal. No miremos todo acoplamiento. sí, Entonces señor. sería, nuevamente, 5 y 1 más J7W por I1 menos I2. Es lo que está acá. ¿Listo? Y aquí hay un voltaje que induce esta bobina en este lado, ¿sí? Y ese es este voltaje que está acá, este término. ¿Cómo lo sacan? Entonces, aquí van a asumir una corriente que la llaman I3 menos I2. I3 menos I2, ¿quién es? Es la corriente que va subiendo, ¿sí? Una corriente que va subiendo, que sería I3 menos I2. Llamémosla IX, ¿sí? Entonces, IX es igual a ¿qué? Perdón, eso es fasor ya, ¿no? Y 3 menos y 2. Entonces, IX es igual a I3 menos I2. ¿Listo? Eso es IX. Ahí lo vemos que es así. Entonces, miremos. Esa IX entra por dónde acá? Por punto. Por punto. O sea, provoca un más en dónde? Punto y un menos acá. Con mi trayectoria de I1, ese voltaje lo tomo por dónde? Por más. Por ¿Cierto? más. Entonces ahí viene. Más el acoplamiento que es J2W por, en este caso, IX. Entonces, el más me lo da, esta entra por punto, el más está en punto y la trayectoria la tomo por más, pues más 2 J2W por IX. Es la corriente que está provocando ese voltaje acá, es IX, que está entrando por punto. ¿Pero quién es IX? I3 menos I2, y ahí la reemplazo. I3 menos I2. ¿Sí? ¿Eso es claro? Yo tengo que plantear aquí, o sí. Si digo, bueno, la corriente sin necesidad de escribir todo esto, digo, es la que va subiendo por punto, entonces esa es I3 menos I2. Entonces, esa que entra por punto provoca un más en punto, y esta trayectoria lo tomaría por más, o sea, más
del acoplamiento por la corriente que provocó este voltaje así, más menos, que fue la que iba subiendo, y la que iba subiendo es I3 menos I2, que es como está acá. Y ya aquí reducen términos, agrupan y les queda esta ecuación ya más organizada. Malla 2, o sea, ya se ve más grandecito, ¿sí? Miremos cómo sacan la malla 2. Entonces, en malla 2 tendríamos entonces que nuestra corriente, bueno, nuestra trayectoria entonces empezaría por acá, que sería J7W por I2 menos I1, ¿cierto? J7W por I2 menos I1. Término normal, no miremos puntos todavía. Más esta impedancia por I2, que es esta que está acá, ¿sí? Más J6W por I2 menos I3, que es lo que está acá. ¿Listo? Sí, señor. Más los... Entonces, más dos términos, que es este y este, ¿sí? ¿Estoy bien ahí? Ah, no, perdón. Sí, ese va ahí. Este es este. Este de acá es el que pasamos por acá, más J6W por I2 menos I3. Sí, Es este término. ¿Listo? Este término de acá es el de arriba y este primero es el de acá. O sea que este término de acá y este de acá son los del acoplamiento magnético. ¿Listo? Miremos cómo salen esos dos términos. O sea, este y este. Entonces, en este caso, miremos, esto sería I2 menos I3, I2 menos I3, o sea, la corriente que va bajando. Pues para este caso ellos utilizan la corriente que va bajando. No importa, o sea, ¿sí? Esa corriente que va bajando es I2 menos I3. La que va bajando. Y en el otro caso, la corriente que utilizan es I2 menos I1, o sea, la que va subiendo. ¿Listo? Utilizan la que va subiendo. O sea, como que toman las corrientes que coinciden con la dirección de esta corriente, ¿sí se dan cuenta? sí, señor. Entonces, toma la que va subiendo acá y la que va bajando acá. ¿Listo? Entonces, miremos. Entonces, miremos qué voltaje provoca esta corriente que pasa por acá, provoca un voltaje acá. Esa corriente entra ¿por dónde? Por no punto. Provoca un más ¿en dónde? En no punto acá. O sea que mi trayectoria tomaría ese voltaje ¿por dónde? Por más. ¿Sí? O sea, esta corriente, esta que está acá, que es esto, entra por no punto en esta bobina. Mire, el punto está abajo, entra por no punto, provocaría un más aquí en esta, que estaría en el no punto, o sea, estaría aquí. ¿Sí? Cuando paso con mi trayectoria, lo tomo por más. O sea, más el acoplamiento J2W por la corriente que lo provocó, que fue esta. O sea, I2 menos I3. O sea, sería este término. Luego seguimos con lo que provoca esta en esta. La corriente aquí entra por no punto, provoca un más en dónde? En no punto, menos acá. Porque aquí esta corriente entra por no punto, provoca el más aquí en no punto. Entonces mi trayectoria lo toma por dónde? Por más el acoplamiento J2W por la corriente que lo provocó, que es esta, que se llama I2 menos I1. Y es más. O sea, esto más 2J2W por I2 menos I1. Y ya terminarían los dos acoplamientos, igual a 0. Sale mi segunda ecuación. Agrupo y me queda esto ya reducido. Y tercera malla, ya pues sería normal. Tercera malla sería ¿cuál? ¿Esta? Sí, señor. Entonces, J6W normal, como si fuera un circuito sin los puntos, sería Y 3 JW6 menos I2. y 3 menos I2 más 3, 3 y 3. 3 y 3
que estaría, ¿en dónde No, en estamos? la A potencia 3 y 3. mutua. Y este es el término de acoplamiento mutuo. Mutuo. Este es el término. Entonces, ¿cómo sale ese término? Toman la corriente que va en la misma dirección de esta malla, que sería la que va subiendo, sería ¿qué? I3 menos I2, ¿no? Aunque ahí, bueno, bueno, el que provocaría un más aquí abajo, el que provocaría un más aquí abajo sería la corriente que entra por punto a este lado. La que entra por punto a este lado, ¿quién es? Y uno. I1 menos I2. ¿Cierto? La que entra acá es Sí. esta menos esta, o sea, I1 menos I2. Entra por punto, provoca un más acá. Entonces la trayectoria lo tomaría por más, pues más el acoplamiento por la que entró aquí por punto, que es I1 menos I2, que es lo que está acá. Sí, señor. Y organizan nuevamente y sacan las tres ecuaciones, que es lo que están pidiendo en el ejercicio. ¿Listo? Tener en cuenta eso de los acoplamientos. Por ejemplo, acá solo había un término de acoplamiento porque solo había una bobina en la trayectoria. Cuando Sí. hay dos bobinas, hay dos términos de acoplamiento. ¿Listo? Como aquí pasó, miren, dos términos de acoplamiento. ¿Listo? Entonces, eso es el capítulo 4. Y ya sería mirar los puntos entonces del taller del capítulo 3 y el taller del capítulo 4, que ya van algunos, ¿no? Sí, del 3 va uno y de este van dos. Entonces, miremos rápidamente esos puntos, le toman pantallazo. ¿Listo?